Los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo variado de fármacos. Principalmente son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Van a tener distintas funciones, pero entre las principales son que van a inhibir a COX-1 o COX-2. También inhiben nociceptores presentes en la médula espinal y también van a inhibir a prostaglandina sintetasa. Y esto va a afectar a la transformación de ácido araquidónico en prostaciclinas, tromboxano y prostaglandinas. Y es por ello que funcionan mejor en presencia de prostaglandinas cuando hay dolor. También se van a unir a la membrana plasmática y esto va a interferir con la generación de señales de transducción. Por otro lado, va a inhibir la expresión de la proteína C-Fos, ICAM y UCAM. También va a disminuir el receptor NMDA. En cierto grado va a controlar a la vasodilatación. Al utilizar un AINE debemos de conocer que la eficacia será diferente en cada paciente, si se tendrá un fin analgésico o antiinflamatorio. También si se utilizará en escenarios crónicos o agudos. También debemos de saber que es más difícil controlar un dolor establecido que uno inicial, si hay una relación con procesos inmunitarios y conocer las interacciones entre el fármaco que el paciente ya toma con el AINE que nosotros vamos a aplicar. Que una relación efecto-dosis dependiente se dará hasta el efecto techo. Que los AINEs que tienen mecanismos de acción iguales van a funcionar como antagonistas y que el paracetamol no es un AINE, por lo que sus mecanismos son diferentes, pero se van a complementar. También se debe de saber que la analgesia es un proceso gradual y que el riesgo de efectos adversos aumenta por las dosis mayores de antiinflamatorios sobre los analgésicos. Los efectos antipiréticos, analgésicos y antiálgicos van a tener diferente vida media para el mismo medicamento y es por esto que es importante no aumentar la dosis porque si no podría ser tóxica. La eficacia del AINE va a cambiar con el tiempo y tienen un efecto central y otro periférico que también va a variar según el medicamento. No se conoce con exactitud las vías de acción de los AINEs, pero se sabe que se pueden combinar con coadyuvantes como cafeína, antihistamínicos, opiáceos o miorelajantes. Tipos de inhibidores de COX de baja afinidad. Existen inhibidores de COX-1 y 2 que son rápidos, competitivos, reversibles y no selectivos, como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno y piroxicam. Los inhibidores de baja afinidad, cuando están en su primera fase y con más tiempo, van a ser de alta afinidad. También son reversibles de COX-1 y 2 y van a ser diclofenaco e indometacina. Los inhibidores reversibles se van a unir covalentemente a COX-1 y 2 y lo que va a suceder es que la actividad enzimática es destruida hasta que existe una síntesis de nuevas moléculas, como por ejemplo la aspirina. Los inhibidores preferentes inicialmente van a ser de COX-2, pero al aumentar la dosis se va a dar la inhibición de COX-1, como el meloxicam. Los inhibidores selectivos de COX-2 son más selectivos de COX-2 entre un rango de 100 a 800 veces más, como por ejemplo celecoxib y heterocoxib. Metabolismos de los AINEs. Los AINEs son metabolizados en el hígado y ocurren dos fases para esta biotransformación. En la fase 1 van a ocurrir los procesos como oxidación, que se da en la fracción microsómica del hígado y otros tejidos, y en la mitocondria en menor grado, la reducción, que ocurre en la fracción microsómica, y la hidrólisis, que va a suceder en el plasma y diversos tejidos. La fase 2 va a ser la de conjugación, que ocurre en el hígado y otros tejidos, y se utilizan moléculas hidrofílicas de la fase 1. La molécula se va a unir a una hidrofílica para lograr así su eliminación y obtener ácido glucórico. Farmacodinamia y farmacocinética de paracetamol. No es considerado un AINE y actúa a nivel del sistema nervioso central como antipirético y analgésico. No actúa en la periferia y es por eso que es considerado un antiinflamatorio leve. Se cree que inhibe la recaptación de anandamida y que inhibe la producción de óxido nítrico y disminuye a la sustancia P. Aumenta la síntesis de serotonina y reduce el 50% el dolor de 3 a 5. La dosis máxima de 4 gramos se va a disminuir después de una semana a 3 gramos. Se usa para fiebre y dolor leve a moderado. Es la primera elección con niños que presentan infecciones virales. Si hay poco glutatión, provocará que mayor cantidad de paracetamol no pueda ser conjugado para su eliminación en el riñón. El metabolito no se desechará y se unirá al DNA
del hepatocito y esto provocará su muerte. Entonces, lo que va a pasar es que el paracetamol en el primer paso va a convertirse en N-acetil-P-benzoquinoneimina, que será un metabolito muy reactivo a DNA. Y en el segundo paso, que es conjugación por glutatión, la conjugación va a ser saturable y así se va a eliminar por el riñón. Farmacodinamia y farmacocinética de la aspirina. La aspirina mediante acetilación va a inhibir a COX-1 y 2 y el ácido orgánico PK35 se hidroliza y es absorbido en el intestino. También es inhibido permanentemente al acetilar al COX. Los efectos de la aspirina pueden ser anticoagulantes, antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. La aplicación tópica se da ante acné, callosidades y verrugas. Puede producirse el síndrome de Rey, que es por administrar aspirina en menores de 19 años con infecciones víricas activas. La dosis tóxica va a ser de entre 200 y 35 miligramos por kilogramo, que en un adulto va a ser 10 gramos, y esto puede provocar un coma o una hiperventilación. La dosis letal va a ser de 500 miligramos por kilogramo, y la aspirina cruza la placenta y barrera hematoencefálica. El metabolismo va a ser en el hígado y tiene una unión de 99% a la albúmina. El ácido acetil salicílico va a pasar a ser salicilato y por conjugación de glutatión va a pasar a ser hidrosoluble para su posterior eliminación por el riñón. ¿Cuáles serían los 3 AINES más eficaces para analgesia? 1. Metamizol, analgésico, antipirético, antiespasmódico y antiinflamatorio. Su vía de transmisión es oral y parenteral y su solución va a ser inyectable o tabletas. Está indicado para dolor agudo, postoperatorio y postraumático, cefaleas, fiebre de origen infecciosa, entre otros. Su mecanismo va a ser que inhibe a prostaglandinas centrales y periféricas y así se da la analgesia. A nivel del sistema nervioso central, activa fibras descendentes y a sistemas opioidérgicos. También disminuye radicales libres producidos por neutrófilos. Ketorolaco inhibe endoperoxidasas y migración de leucocitos. También inhibe síntesis de prostaglandinas como lo son COX-1 y COX-2. Está indicado para tratamiento a corto plazo con un máximo de 3 días y un dolor agudo de moderado a intenso y puede provocar gastropatía grave e insuficiencia renal aguda. Paracoxib es un inhibidor selectivo de COX-2 y está indicado para tratamiento a corto plazo de dolor postoperatorio en adultos. Su vía de administración es intramuscular o intravenosa. Sus efectos adversos pueden ser osteitis alveolar, faringitis, hipopotasemia, hipertensión o hipotensión, edema periférico, entre otros. ¿Cuáles serían los 3 AINES más eficaces como antiinflamatorios? Indometacina. Es un AINE indolacético, analgésico no narcótico y antipirético. Su actividad antiinflamatoria se da a nivel central y periférico. Es un antiagregante plaquetario y de todos los AINES es el de mayor grado de inhibición en la síntesis de prostaglandinas. Está indicado para dolor posoperatorio y antidismenorreico. Sus efectos adversos pueden ser úlceras, perforaciones y hemorragias esofágicas y gástricas, hipertensión, hipercalemia, entre otros. Butazona es un AINE derivado de pirazolonas que está indicado para dolor crónico. Es absorbido con rapidez por vías orales y gastrointestinales o rectales. Sus efectos adversos pueden ser la supresión de glóbulos blancos y anemia aplásica, agronulocitosis y reacciones alérgicas, entre otros. Su mecanismo es la inhibición no competitiva y reversible de COX, impidiendo la síntesis de prostaglandinas y prostanoides. Piroxicam. Su metabolismo es en el hígado. Su efecto es inhibidor sobre la ciclooxigenasa e inhibe migración de leucocitos a la zona de inflamación y libera enzimas lisosómicas. Está indicado para uso agudo o crónico en osteoartritis y artritis reumatoidea juvenil, dolor postraumático, entre otros. ¿Cuáles serían los 3 AINES más eficaces como antipiréticos? Metamizol. Inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel central. Esto explica por qué logra un efecto antipirético sin desencadenar un daño gastrointestinal. Está indicado para la fiebre alta que no responde a otros tratamientos. Acetaminofeno. Es un fármaco eficaz para disminuir la fiebre y aliviar el dolor somático de baja y moderada intensidad. Su acción sobre el centro termorregulador del hipotálamo explica su efecto antipirético. Ácido acetil salicílico.
Es un inhibidor no selectivo de COX-1 y 2 que inhiben enzimas responsables de la síntesis de prostaglandina, que son mediadoras de la producción de fiebre. ¿Cuáles serían los 3 AINES más tóxicos para el estómago? Ketorolaco. Interrumpe la síntesis de prostaglandinas al inhibir COX y también es inhibidor de la agregación plaquetaria. Tiene un metabolismo hepático y se une en un 99% a las proteínas plasmáticas. Está indicado a tratamiento a corto plazo de dolor moderado a intenso y va a provocar una perforación o hemorragia gastrointestinal que puede ser mortal. Puede provocar una toxicidad gastrointestinal muy elevada y una inflamación de la mucosa del estómago o enfermedad de Crohn. Indometacina. Es un muy potente antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Es utilizado en estados inflamatorios severos y fiebres resistentes. Inhibe el efecto protector gástrico o renal y va a producir en el estómago gastritis, úlceras gástricas y sus complicaciones como hemorragia digestiva o perforación. Piroxicam realiza una inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas e inhibe también la activación de neutrófilos que contribuyen a efectos inflamatorios. Está indicado para uso agudo o crónico para osteoartritis, miositis, capsulitis, sinovitis, entre otros. Y en el estómago puede causar toxicidad gastrointestinal grave, hemorragias, ulceración, perforación de estómago, de intestino grueso y delgado y puede ser mortal. ¿Cuáles serían los 3 AINES más tóxicos para el riñón? Celecoxib. Tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias que van a inhibir a prostaglandinas y tromboxanos. Su acción inhibitoria es más selectiva sobre COX-2 y se metaboliza en el hígado. Está indicada para dolor agudo de baja a moderada intensidad y en el riñón puede provocar hiponatremia, hipertensión arterial y síndrome nefrótico, entre otros. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave. Ketorolaco. No debe usarse en pacientes con insuficiencia renal o deshidratación avanzada y debe ser con precaución en pacientes con enfermedad renal. Puede precipitar una insuficiencia renal gracias a la inhibición de síntesis de prostaglandinas renales, una proteinuria, hipertensión o síndrome nefrótico. Indometacina. Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Desacopla la fosforilación oxidativa y estabiliza la membrana de lisosomas e inhibe la agregación plaquetaria. Puede producir una nefritis aguda intersticial con hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. ¿Cuáles son los 3 AINES más tóxicos para el hígado? Nimesulida. Es un antiinflamatorio selectivo a COX-2 con efectos analgésicos y antipiréticos. Está indicado para dolor agudo y fiebre producida por infecciones agudas de vías respiratorias superiores, entre otros. Tiene un alto potencial de producir hepatotoxicidad grave. La conversión de antígenos hepáticos en neoantígenos va a producir una reacción inmunológica. Puede causar coleastasis, necrosis hepatocelular y hepatitis fatal. Ácido acetil salicílico. Es un antiinflamatorio, analgésico y antipirético que tiene efecto inhibitorio no selectivo de COX. Su uso frecuente y en combinación con bebidas alcohólicas puede provocar un daño al hígado. Acetaminofeno. Tiene propiedades analgésicas y antipiréticas para tratar un dolor leve y moderado. Puede dañar al hígado y causar insuficiencia renal. ¿Cuáles son los 3 AINES más tóxicos para el corazón? Indometacina. Puede provocar hipertensión, hipotensión, arritmia, taquicardia, dolor torácico, palpitaciones, insuficiencia cardíaca congestiva, entre otros. Ketorolaco. Da una predisposición a un ataque cardíaco, a un edema, hipotensión arterial o una insuficiencia cardíaca. También se puede dar una disminución de latidos cardíacos, sofocos, palpitaciones e hipotensión arterial. Inhibidores de COX-2 o COXIB. Son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos que inhiben a COX-2, incrementan la posibilidad de una trombosis cardiovascular, una hipotensión arterial y también puede dar un riesgo de ataque cardíaco. ¿Cuáles serían los 3 analgésicos que usarías más? Diclofenaco. Es un analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antirreumático que su vía de administración es oral o intramuscular.
Inhibe la emigración leucocitaria y altera procesos inmunológicos y celulares en tejidos mesenquimatosos y conectivos. Se absorbe a través de la mucosa gastrointestinal y es de rápido metabolismo en el hígado. Está indicado para la inflamación y dolor postoperatorio, ya sea dental o ortopédico, y osteoartritis, infecciones inflamatorias dolorosas de oído, nariz y garganta, migrañas agudas, entre otras. También sirve como profilaxis para dolor postoperatorio. ¿Por qué lo usarías? Porque impide la liberación de sustancia P, aumenta la producción de beta-endorfinas, tiene un efecto antihiperalgésico, inhibe la síntesis de COX-2 en un grado muy alto y es potente durante 1 a 2 días. También tiene una toxicidad leve en otros órganos. Ketoprofeno. Es un potente analgésico y su vía de administración es oral o parenteral. También es un antipirético. Está indicado para dolor agudo o en procesos inflamatorios articulares, osteoartritis, artritis reumatoide, entre otros, y también para dolores musculoesqueléticos. ¿Por qué lo usaría? Pues porque inhibe la síntesis de COX-1 y 2 y también inhibe la producción de leucotrienos. También produce opioides y cannabinoides y por esto es muy potente. Clonixinato de lisina. Es un analgésico muy potente, antiinflamatorio y antiespasmódico. Viene en una solución inyectable y puede ser administrado por vía oral o intravenosa. Su indicación es para dolor agudo postoperatorio o dolor espasmódico, osteoartritis, cefalea, dismenorrea, odontalgias y periodontitis. ¿Por qué lo usaría? Bueno, porque inhibe la lipoxigenasa y también inhibe la síntesis de prostaglandinas y es selectivo por COX-2, que es muy importante para procesos de inflamación. Y también tiene una acción analgésica central indirecta y esto nos ayuda a la producción de opioides. También va a modular la acción de bradicininas, histamina y del complemento. ¿Cuáles serían los 3 analgésicos que usarías menos? Ketorolaco. Es un analgésico antiinflamatorio y antipirético que viene en una solución inyectable, tabletas o gotas oftálmicas. Su vía de administración es parenteral. Está indicado como tratamiento a corto plazo de dolor agudo de moderado a leve y como dolor postoperatorio y traumatismo de músculo esquelético. ¿Por qué no usarlo? Porque inhibe la producción de COX-1 y COX-2 en el mismo grado y esto puede afectar las funciones constitutivas. Solo se puede usar en una duración corta debido al riesgo de desarrollar gastropatías graves e insuficiencia renal aguda. También genera efectos adversos importantes en el corazón y no se puede tomar más de 3 días seguidos porque es altamente tóxico. Ácido acetil salicílico. Es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio. También es un antiagregante plaquetario y viene en presentación de tabletas y tabletas efervescentes. La vía de administración es oral y se absorbe en el tubo digestivo. Está indicado para procesos inflamatorios como osteoarticulares y tejidos blandos de corto tiempo. Fiebre, artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y también puede ser preventivo en trombosis coronaria. ¿Por qué no usarlo? Porque inhibe a COX a nivel de hígado y estómago, también a nivel de riñón, cerebro, plaquetas y a grado local, y en niños puede desencadenar el síndrome de Raynaud. Indometacina. Es un analgésico y antirreumático que inhibe la agregación plaquetaria, lo que prolonga el tiempo de sangrado en pacientes normales. Se ha encontrado también que tiene reacciones hepáticas graves. Está indicado para dolor lumbosacro, artritis gotosa aguda y manejo de dolor e hinchazón
consecutivos a operaciones ortopédicas. ¿Por qué no usarlo? Porque tiene una alta gastropatía, provoca efectos de toxicidad renal, hematológico y desencadena una hipersensibilidad alta. También provoca un grado elevado de efectos sobre el sistema nervioso central y moderados en el hígado. Por lo tanto, no creo que sea una buena opción de tratamiento por los niveles tan elevados de toxicidad que se manifiestan en el cuerpo. También inhibe a COX-1, lo cual interfiere en mecanismos constitutivos del organismo. ¿Puedes combinar AINES? Los AINES tienen un mecanismo de acción muy parecido entre ellos, el cual es inhibir a la ciclooxigenasa. Es por esto que si lo utilizamos simultáneamente, puede disminuir la efectividad de los dos AINES, ya que van a actuar como antagonistas. Quiere decir que van a competir por el lugar en el cual van a cumplir estas funciones. Si juntamos dos AINES, no va a mejorar para nada la eficacia de ninguno de estos, y lo único que va a pasar es que vamos a aumentar la posibilidad de toxicidad en el organismo y pues también aumenta el riesgo de presentar efectos secundarios, y por estas razones no debemos de combinar ningún AINE. Las alergias a los AINES pueden ser de tres tipos. La primera es la alergia por anticuerpos o la real, que puede ocurrir con cualquier medicamento, ya sea penicilina, analgésico, etc. Y lo que va a pasar es que las células presentadoras de antígenos o macrófagos van a capturar a la molécula del medicamento y la van a presentar a las células TCD4. Pero esta la va a reconocer y da la orden a los linfocitos B para desencadenar la producción de anticuerpos. Y cuando el medicamento se vuelva a administrar, estos anticuerpos ya presentes se van a unir a los mastocitos y al encontrarse con el alérgeno, se liberarán grandes cantidades de histamina. Este tipo de alergia es realmente inusual, pero se puede dar. La segunda es la pseudoalergia, en la cual COX-1 y COX-2 van a ser inhibidos por la aspirina de manera irreversible. Y esto va a provocar que el OX tenga más sustrato y esto va a inducir a mayor producción de leucotrienos. Y estos leucotrienos van a desencadenar un cuadro asmático. La tercera es la intolerancia, en la cual pues los AINES van a irritar de manera anormal o mayor al estómago del paciente y puede provocar dolor de cabeza, entre otras afecciones. ¿El paracetamol es un AINE? No, el paracetamol no es considerado un AINE. Tiene una acción periférica, pero no tiene ninguna relación con los AINES como tal. Lo que ocurre es que se provoca una inhibición reversible de COX-1 y COX-2 en el sistema nervioso central y por otra parte tiene una inactivación en la periferia. No tiene efectos antiinflamatorios, pero sí cumple con los puntos de analgesia y antipiresis. Inhibe la síntesis de óxido nítrico y actúa sobre receptores cannabinoides. También bloquea a la hiperalgesia inducida y pues está indicado para dolor agudo posoperatorio en procesos dolorosos con ausencia de inflamación, cefaleas y osteoartritis. Sin embargo, no es considerado un AINE. Resumen de video: farmacología de aspirina y AINES. Los AINES son los más utilizados mundialmente. Controla procesos de inflamación en colaboración con esteroides o glucocorticoides. No todos los AINES tienen la misma estructura molecular y esto va a provocar una modificación en su farmacocinética y farmacodinámica. Son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. El paracetamol no es considerado un AINE, ya que no es un antiinflamatorio, pero sí es un antipirético y conserva la propiedad física. Son antiagregantes plaquetarios, lo que quiere decir que impide una coagulación. Pueden llegar a ser nefrotóxicos y gastrotóxicos. El ácido acetil salicílico y el acetaminofén son destacables por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Alteran el comportamiento del sistema inmune, ya que disminuyen citoquinas
inhiben la producción de radicales libres e inducen apoptosis en tejidos inflamados. También inhiben factores de adherencia y por ende la llegada de células inmunes a las zonas de inflamación. La aspirina está presente en el sauce y es utilizado para aliviar fiebre y dolor de inflamación. Los griegos la extraían del sauce y descubrieron que tenía efectos antipiréticos y antiinflamatorios y por eso eran utilizados en los labores de parto. Para el año de 1828 se aísla la salicilina. Posteriormente, en un estudio se descubrió que la salicilina alivia la fiebre y dolores reumáticos. Para el año de 1897 se sintetiza por primera vez a la aspirina gracias a que aumentan grupos acetilos. En 1974 se demuestra la reducción en riesgo de muerte ante un infarto usando la aspirina. Y así es como comienza el uso de aspirina como profilaxis secundaria ante un infarto. Comunicación celular. Las células al ser atacadas activan a la fosfolipasa 2 y así se libera ácido araquidónico. Puede tener 3 destinos. 1 puede irse por la vía epoxigenasa, 2 lipoxigenasa o 3 ciclooxigenasa. En esta última se pueden convertir en 3 mediadores: A, las prostaglandinas, que son mediadores proinflamatorios; B, prostaciclinas, que son mediadores antiinflamatorios; y C, tromboxanos, que son mediadores de la coagulación. Los AINES y el ácido acetilsalicílico inhiben la función de oxigenasa y prostaglandinas. Al bloquear la vía, el ácido araquidónico se sigue liberando y continúa la vía de lipoxigenasa y epoxigenasa. En la inflamación, el ácido araquidónico se acumula y se forman así a los leucotrienos. El proceso inflamatorio es también utilizado por otras células para regular su función. La ciclooxigenasa es utilizada como por ejemplo para mecanismos de protección, como lo son la COX-1, que es constitutiva y es de todas las células, y la COX-2, que es inducible y regula la inflamación. La aspirina tiene mayor afinidad al COX-1 con una unión covalente. Una neurona que es nociceptora va a transmitir el dolor mediante la activación de proteasas y la facilitación. Teniendo canales hiperactivos, el umbral va a bajar en los canales de sodio y se dará una serie de potencial de acción, que esto va a ser sinónimo de dolor. Entonces, cuando los AINES lleguen para inhibir a la célula que no produzca prostaglandinas, no va a haber ninguna actividad de la proteincinasa y por lo tanto no va a haber fosforilación de canales de sodio, y esto va a desencadenar que sea más fácil abrir estos canales con la llegada del estímulo. Entonces el umbral va a aumentar. Es por esto que es mejor administrar AINES antes de que comience el dolor y no en el momento en el que inicie. Los AINES van a inhibir la producción de nuevas prostaglandinas, mas no van a bloquear la función como se cree. Los efectos adversos pueden ser reacciones alérgicas. En el sistema nervioso central van a haber cefaleas al usar de manera crónica, insuficiencia renal, sangrado, hipertensión, crisis asmáticas, gastritis y úlceras, hepatotoxicidad. Y por ejemplo, al prolongar la gestación y trabajo de parto, lo que damos es AINES para cortar ese trabajo y se extiende demasiado, generando complicaciones para la mamá y para el bebé. Los modos de uso pueden ser inhibición de síntesis de prostaglandinas, que no bloquean la función, son buenos como prevención, más no como tratamiento, y usarlo con un horario establecido, no por razón necesaria. Es importante no combinar con inhibidor de angiotensina porque afecta metabolismo, la acumulación de moléculas por bloqueo de vías enzimáticas, no combinar tampoco con diuréticos porque disminuye la eficacia, con corticosteroides porque altera inflamación y se vuelven tóxicos o pueden producir úlceras, con anticoagulantes o warfarina, que evita la coagulación e inhibe agregación plaquetaria, y esto puede provocar un sangrado desastroso. Las recomendaciones es pues tener cuidado al usar estas combinaciones y buscar alternativas antes de hacerlo. Algo importante también que aclarar es que solo un especialista puede modificar y realizar estas combinaciones. También es importante no administrar aspirinas en menores de 12 años o en mujeres embarazadas que se encuentren en el tercer trimestre, no utilizar más de 6 meses sin un gastroprotector y no combinar AINES, solo si es uno paracetamol. No administrar COX-2 en pacientes cardiópatas. Puede sustituir un AINE por otro para mejorar la eficacia
eficacia o seguridad, pero es peligroso para mayores de 60 años porque es más susceptible desencadenar eventos adversos según las características que estos individuos ya presentan. También se recomienda realizar estudios por medio de heces o endoscopía en casos especiales para tener una mayor seguridad y así determinar qué tratamiento elegir o añadir o hacer variantes en este.